Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, en un nuevo capítulo de nuestro programa Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Hoy día tenemos un invitado absolutamente de lujo. Él es un médico, médico cirujano, fue director de hospital a una edad muy temprana y en su búsqueda por realmente sanar a los pacientes, descubrir qué es lo que es la salud, más allá de dónde venga, fue haciendo un camino muy bonito. Él nació en Bolivia, se educó allá y llegó a nuestro país eh, buscando cómo sanar aún más. Y estudió muchas disciplinas complementarias. Y la verdad es que hoy día queremos junto con él descubrir qué es la salud, qué es la enfermedad, desde su mirada, y que nos vaya contando un poquitito cómo llegó a esto y cómo fue descubriendo este proceso. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Juan Francisco, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de conocerte, de conocer la radio y de compartir una experiencia bonita de vida y mostrar a las personas el camino hacia la salud verdadera, hacia la salud profunda, ¿no? Tú me contabas que te formaste como médico cirujano en Bolivia y que frente a tu universidad había un hospital clínico y que ibas todos los días a ver y a conectar con los pacientes. Cuenta un poquito más cómo fue en que tú pudiste ir descubriendo la salud y qué significa para ti este proceso. Yo creo que nací con una vocación muy profunda porque de niño yo les ponía inyecciones a las plantas y jugaba con que las iba a curar. Entonces imagínate un niño de 7 años curando las plantas. Ya fue muy fácil terminar el colegio y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Medicina, ¿no? Ya en tercer año yo me iba a al módulo de urgencias que estaba frente a la universidad y me quedaba mirando en la guardia de urgencia. Ni siquiera había hecho cuarto ni quinto, pero ya estaba ahí poniendo suturas, ¿no? Y así empecé el camino de la medicina. Cuando terminé, salí médico, tenía mucha experiencia ya en todo lo que era emergencia, partos, imagínate, tanto tiempo de hacer eso. Y mis amigos no tenían esa expertise porque ellos estaban todavía en la universidad y en los libros. Mm. Yo ya me había metido a la clínica, a estar adentro con los enfermos. Terminé la universidad y me fui a un hospital cerca de Brasil, en la frontera, y empecé a trabajar como médico egresado. Entonces hice una gestión bien bonita, porque me di cuenta que el principal problema era la pobreza. Entonces a los niños los alimentaban con un desayuno de té con pan. Y a mí se me ocurrió alimentarlos con soya. Hice un estudio comparando grupos de niños, unos que tomaban té con pan y otro con soya y leche de soya. Y te cuento que a los meses vi que el crecimiento de los niños con soya superaba, duplicaba a los niños con té con pan. Presenté eso a la alcaldía y me dijeron, oiga señor, usted quisiéramos que sea el director del hospital. Entonces me nombraron director. Ahí empezó una carrera bonita de 3 años. Y un día me llegó una paciente complicada, edematizada, hinchada, llena de agua, las manos, los pies, la carita. Y eh, yo la interné para estudiarla. Entonces todos los exámenes salían bien, sangre, orina, radiografías. Yo decía, ¿qué tiene esta paciente? Porque cuando tú tienes una paciente con edema, tú piensas en falla renal o falla cardíaca y no tenía nada de eso. Y se me ocurrió preguntarle al curandero del lugar, oye, ¿me das una mano? ¿Qué ves en ella? Bueno, este hombre me dijo, a esta señora le han hecho un trabajo. Claro, estaba yo al lado del Brasil, donde hay mucha gente que hace vudú y todo eso. Y la envidia es muy fuerte. Entonces el hombre me pidió que buscaran en el patio de la señora y encontraron ahí una caja de madera con la foto de la señora pegada, una rana clavada con la boca cosida. Tú te imaginarás que al ver eso fue un shock. ¿Qué es esto? Bueno, el hombre muy sabio limpió la ranita, la sacó, la liberó, le descosió la boquita y frente a mí quemó todo lo que había, la caja con la foto. Frente a mí, Juan Francisco, esta señora empezó a deshincharse. Ese fue el primer contacto que yo tuve con algo más allá de la medicina, más allá de lo que la ciencia, el alma mater, me había enseñado a mí. Entonces fue una ruptura de paradigma, ¿no? Mm. ¿Qué es esto? Y fíjate lo que hice ahí. Me acerqué a este curandero, a este chamán, a decirle, quiero aprender de ti.
empecé a estudiar las hierbas, las plantas, y me di cuenta que tienen un poder enorme de curación, porque yo recibía pacientes con artritis reumatoide, ¿y sabes qué les daba? Corticoides y aspirina, antiinflamatorios. Ellos volvían a los 2 meses y ahora tenían la artritis y ahora tenían gastritis por mis medicamentos. No, para mí fue un shock. Yo dije, Dios mío, ¿qué he aprendido en la universidad? Claro. Entonces fue un mirar de nuevo los paradigmas. Y este hombre me decía, eso es fácil, tienes que darle árnica, caléndula, diente de león. Entonces les hacía unos preparados en unas botellas de hierbas y ellos tomaban. O a los diabéticos les daba pata de vaca, morera, y también les bajaba el azúcar. Ah, no, entonces fue un descubrimiento hermoso que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Y qué más hiciste después de eso? ¿Qué fuiste como descubriendo después? Porque después tú hiciste homeopatía, otras cosas más. Sí, ya me vine a Chile el año 97, llegué a un país que eran los jaguares de Sudamérica, ¿no? Un crecimiento de 7%, un país hermoso, y estudié homeopatía en la escuela de homeópatas que era dirigida por médicos como el doctor Boldrini, Santana, personas muy estudiosas que trajeron la homeopatía de Francia a Chile. Y entonces aprendí que lo que yo hacía con estas infusiones de hierbas, también ahora lo podía hacer en gotitas de homeopatía y que funcionaba perfecto, porque eran tinturas madre, era más fácil tomarlas. Luego conocí al doctor Carvajal en una conferencia que él dio en Chile, nos invitaron a un grupo de 20 médicos, y este hombre empieza a hablar de la conciencia, de la energía, del aura, de los campos de energía. Yo te juro que tuve un insight tan profundo que decidí seguir a este hombre, ¿no? Algo en mí lo reconoció como un verdadero maestro. Entonces hice todos los cursos con él, que son 7 niveles de entrenamiento, y me fui a Colombia, a Medellín, a estar en su clínica, a mirar qué es lo que hace con los pacientes. Entonces Juan Francisco, venía gente que lo había visto a él en una charla que él dio en un lugar, y una señora le decía, doctor, usted me pasó la mano por aquí, yo tenía un cáncer de mama y el cáncer se deshizo. Entonces cuando tú miras a alguien así, tú dices, Dios mío, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿dónde está el secreto? Porque te das cuenta que la salud y la enfermedad tienen una dimensión mucho más profunda que solo el tejido o la sangre o el pH o la acidez. Hay algo que va más allá de la conciencia. ¿Qué es lo que podrías decir tú en este camino de descubrimiento? Yo sé que son aproximaciones sucesivas y uno va ampliando los conceptos y la sabiduría nunca se agota, ¿cierto? Es como un manantial que uno cree que ya tiene la respuesta y aparece otra, aparece otra. Pero hoy día, ¿qué es lo que tú dirías que es la salud desde tu punto de vista? ¿Qué es la salud y la enfermedad? Juan Francisco, yo después de más de 25 años de profesión médica, yo podría decir que la salud se construye día a día con lo que tú haces, cómo tú te alimentas, con lo que tú piensas y con lo que tú sientes. Entonces hay una suma de factores que te van llevando a lo que denomino un poco la sopa cuántica. Porque tú puedes tener una genética de una abuela diabética y tener un gen de la diabetes listo para explotar. Pero si tú practicas ejercicio, comes muy sano y no tienes penas, difícilmente vas a activar ese gen. Claro. Pero si tú no haces nada de esto y comes muchas donas, entonces no haces ejercicio y tienes mucha pena, porque la diabetes es una enfermedad donde hay mucha amargura oculta, te vas a enfermar, vas a disparar un gen. Eso nos lleva a un concepto importantísimo, la epigenética, lo que está más allá del gen, porque pensábamos que el gen es el que codifica el funcionamiento celular, pero hoy día sabemos que solo codifica el 30% del funcionamiento celular. ¿Y qué codifica lo otro? El estilo de vida. Claro. Los genes dialogan con la comida, con el estímulo emocional, con el ejercicio, con el sueño. Y esto es lo que se llama medicina del estilo de vida, lifestyle medicine, que se está enseñando en Harvard. Entonces, la medicina da un giro potente. Hemos construido templos de la enfermedad, hospitales y clínicas. Hemos dedicado millones de dólares y esfuerzo a estudiar la enfermedad. Pero Juan Francisco,
¿Hemos hecho algo por construir salud? Ah. Ese es el desafío que tenemos todos los que hacemos salud. Yo el otro día leía en un libro que estaba leyendo súper bonito, que hablaban de Maslow, que se conoce poco de él, salvo la gente que lo ha estudiado, ¿cierto? Lo que más conocido es la pirámide, Maslow, que sé yo. Pero él decía que uno de los errores en cómo está el paradigma médico hasta ese momento, lo que él vivía en ese momento, era que ellos estudiaban solamente a los enfermos. Entonces en psicología, en psiquiatría se ha estudiado solamente la psiquis patológica. Pero él decía, ¿por qué no estudiamos a la gente que está sana? A las personas que tienen éxito en la vida, que son felices, que han desarrollado su conciencia. Y él empezó a estudiar a los que están sanos, para poder también tener un patrón de cómo ayudar a los que están enfermos. Ese es un poco el tema en el que estamos al debe con nuestros pacientes. Cómo tomar lo mejor de los saludables, sus hábitos de vida, cómo duermen, cómo comen, qué hacen y cómo perciben la vida. Tomar esto como hábitos y enseñárselo a los que están enfermos. Así haríamos de verdad una medicina preventiva. Es muy caro curar un paciente oncológico. Imagínate si tú pudieras prevenir y decirle, mire, no haga esto, no coma así, no se enoje tanto, porque así no va a tener piedras en la vesícula o un cáncer al páncreas. Claro. Sí, yo lo que me he dado cuenta mucho en la clínica, yo no soy médico, pero trabajo hace 15 años ya como biomanetista, terapeuta, entonces hay muchas cosas que me he dado cuenta al observarlas. Y algo que yo hago una pequeña encuesta con mis pacientes, generalmente gente que tiene enfermedades autoinmunes, alergias fuertes, asociado también a cuadros fuertes de estrés. Yo les pregunto dos cosas. ¿Cómo naciste? ¿Cuánto tiempo tomaste pecho? Y es muy impresionante que todos los que tienen los cuadros más fuertes de temas autoinmunes y alergias fuertes, y también la gente que se estresa mucho, todos me dicen o por cesárea, no amamanté o las dos cosas. Entonces, yo a raíz de eso me puse a investigar esto. Hay un libro de un científico que se llama Ed Young, que se llama Contengo multitudes, y él se puso a estudiar la flora intestinal, las bacterias, y se puso a estudiar todo el tema de la lactancia. Entonces, para no latear mucho con el tema, pero es muy impresionante cómo yo creo, esto es una humilde opinión en base a esto, que yo creo que si la sociedad se organizara en potenciar una lactancia y un apego de 2 años con la madre, tendríamos, yo creo que, no la mitad, el 20% a lo mejor de las enfermedades y los problemas de salud que tenemos hoy día. Y eso, como dices tú, eso es un estilo de vida, porque eso implica muchas cosas en el apego, el cariño, la conexión. No sé, ¿qué experiencia tienes tú al respecto? No tanto como con la lactancia, no sé, con esto del estilo de vida, de cómo las personas van construyendo un poco su salud en el día a día. Yo diría que el gran problema hoy día de los pacientes tiene que ver con la alimentación. No sabemos comer, no sabemos alimentarnos. Hemos copiado un poco el estilo americano de comida, ¿no? Y hay estudios muy bonitos que se han hecho siguiendo a poblaciones japonesas, por ejemplo, 5 años, ¿no? Entonces, estos japoneses se fueron a Estados Unidos a vivir y les hicieron un seguimiento a 5 años. Los que mantuvieron su tradición de comida no se enfermaron. Los que cayeron en la alimentación gringa se enfermaron mucho y de muchas cosas, diabetes, colesterol, problemas así. Entonces, esto nos dice que la alimentación es clave. Una alimentación equivocada, incorrecta en la combinación de alimentos, daña la microbiota intestinal y ahí entras en lo que tú dices. Si además tuviste cesárea, no tomaste la flora intestinal de tu mamá, la flora vaginal, lactobacilo, bifidobacteria. Además tienes estrés, que el estrés por la adrenalina daña las uniones del intestino, altera la microbiota. Tomas mucho alimento artificial, entonces vas sumando problemas que a la larga van a traerte intestino permeable. Y esa es la base de la autoinmunidad. Luego te aparece un Hashimoto, un lupus, otras cosas, ¿no? Vamos a escuchar una canción ahora. Está muy entretenida la conversa. Y después te voy a preguntar a la vuelta respecto a lo que estás haciendo ahora, que es ozonoterapia, que es muy interesante, para que nos cuente un poquito más. Así que vamos a escuchar ahora a los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Hola, acá estamos de vuelta ya después de haber escuchado esta fantástica canción de los Beatles. Fue el primer álbum conceptual, el primer álbum oficialmente de rock progresivo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles fueron unos pioneros en toda la música, así que bueno, a mí me gustan mucho, se han dado cuenta, todas las semanas estoy poniendo canciones de los Beatles. Así que bueno, vamos a seguir con Rodrigo Alcázar, médico cirujano, pero sobre todo médico integrativo, y nos va a contar lo que él está muy enfocado ahora, que es la ozonoterapia. ¿Qué es la ozonoterapia? ¿En qué se basa? ¿Cuál es como el concepto principal? ¿Cómo actúa? Cuéntanos todo lo que puedas respecto a la ozonoterapia. ¿Y cómo la descubriste? Tú sabes, Juan Francisco, que la primera causa de muerte en el mundo y en Chile era la enfermedad cardiovascular. Hoy día, lastimosamente, es el cáncer, y el cáncer le ha ganado a la enfermedad cardiovascular. Entonces, la gente se está muriendo y se va a seguir muriendo en los próximos 10 años. El año 2002 me motivé para hacer un entrenamiento en Cuba. Entonces, me fui a Cuba, al Centro de Investigaciones del Ozono. Estudié con el profesor Frank Hernández y aprendí que esta molécula que es el ozono, que en realidad viene del oxígeno, porque tú para fabricar ozono usas un equipo que entra el oxígeno de botellón medicinal, el equipo la convierte a través de un enlace eléctrico, ¿no?, en 3 moléculas de oxígeno, que es el ozono, que está eléctricamente pegado. Eso hace que este gas tenga las propiedades para matar virus, hongos y bacterias. El ozono es un gas que hay que fabricarlo y aplicarlo. Por eso que no se puede envasar, no se puede transportar y no es comercial para las farmacéuticas, porque si no ya tendrías pastillas de ozono y botellas de ozono. Hay que fabricarlo y utilizarlo. Las vías de administración son: la vía rectal, tú pones una sonda en el recto y tú con una jeringa sacas el gas y lo aplicas. Esto ayuda a regular la flora intestinal, va matando estas bacterias negativas y va oxigenando las bacterias o lactobacillus o bifidobacterias. Y te oxigena todo el cuerpo a través del intestino, porque tú pones gas ahí y eso se absorbe, ¿no? También puedes usar la vía venosa. Tú sacas sangre en una botella, el ozono entra a la botella y la sangre que sale negra, oscura, se pone roja, rutilante, porque se oxigena. Y eso lo vuelves a colocar al paciente. Puedes hacer eso varias veces. Esa se llama la autohemoterapia mayor. Excelente en hepatitis, SIDA, estos problemas de COVID o cualquier tipo de virus, herpes virus, porque el ozono revienta el virus, entonces no lo deja vivir. Y a la célula sana la oxigena. También puedes hacer la autohemoterapia menor, que es sacar 5 heces de sangre, ozonificarla y ponerla en el glúteo. Esto aumenta el sistema inmune, personas que están con el sistema inmune muy caído. Y tenemos lo último, que es una cápsula de ozono, donde tú te metes en la cápsula y te das un baño de vapor de 15 minutos y luego aparece el ozono. Entonces, con los poros abiertos, el ozono entra hacia tus tejidos, limpiando y desinfectando tu organismo, tu cuerpo. Entonces, estas son las vías de administración. El ozono se puede usar en enfermedades virales, bacterianas, hongos, enfermedades degenerativas, para mejorar la vitalidad y la energía. ¿Y en quienes no se debe usar? Pacientes embarazadas. En ellos no. Ya. Y como yo no conozco mucho el tema, te voy a hacer pregunta, a lo mejor, no sé si para o no. A mí me parece que hay personas o sea, mujeres que tenían lesiones por VPH. Sí. Y que con la ozonoterapia se han sanado, no sé si se sana completamente el VPH, pero las lesiones se les desaparecen. Sí. ¿Eso es así? Es así porque en la mucosa del útero hay una zona de transición. Sí. Porque cambia el epitelio, ¿no? De adentro, que es mucosa, afuera, que es como epitelio. Esa zona de transición, como el labio, es una zona de altísimo recambio celular. Por lo tanto, el desorden ahí puede ser extremo, sobre todo si entra un virus. Y el papilomavirus, en su variedad, el 16, es el que más desordena el epitelio. Pero detrás de eso hay un conflicto en la mujer que tiene que ver con su femenino.
O sea, no es al azar que una mujer se contagia eso. El ozono mata el virus, lo revienta y le ayuda a regenerar el tejido del útero. Por eso que se ve que las lesiones desaparecen, Sí. mejoran. Entonces tú evitas la conización, evitas sacar el útero, que cualquier mujer haría lo que sea por evitar esto, ¿no? Sí. Mira qué interesante lo que tocas un poco como de refilón, de decir que en el fondo las enfermedades o los síntomas tienen que ver con un conflicto de la persona, o con cómo está viviendo la vida, interpretando la vida. ¿Tú cómo abordas eso en esa enfermedad o en otras? ¿Cómo cuando tienes un paciente, cómo vas trabajando esos aspectos más sutiles? Mi consulta, Juan Francisco, dura 1 hora y a veces 1 hora y media, porque me gusta preguntarle al paciente no solo los síntomas o los exámenes que tiene, sino cómo se siente frente a la vida, frente a la enfermedad, cómo se lleva con su pareja, con los hijos, con los padres, el nacimiento, experiencias traumáticas de vida. Es decir, reconstruimos un poco su biografía, porque a través de eso entendemos la aparición de los síntomas, cómo mira su enfermedad. Entonces me doy cuenta cuál es el conflicto y cuando lo identifico, lo trabajo con algún protocolo específico para ese conflicto, que puede ser tomar al papá, tomar a la mamá, mirar un poco lo transgeneracional. Hice un diplomado de 2 años de constelaciones familiares porque, como te das cuenta, mi afán por encontrar un poco respuestas ha sido potente. Yo no me quedé con la respuesta del libro de medicina, artritis reumatoide, causa desconocida, lupus, causa desconocida. Un poco no me cerraba la idea, entonces me motivé a buscar algo más profundo. Mira qué fantástico. Te quería preguntar también respecto a lo que aprendiste con Carvajal, digamos, en Colombia, porque la sintergética tiene un montón de aspectos que son súper sutiles, súper como energéticos, ¿cierto? Y, y eso, ¿cómo lo relacionas tú, cómo lo aplicas en un paciente? Porque tú me decías eso, que la mano derecha es positiva, la izquierda es negativa. Eh, tú vas integrando eso en la consulta con el paciente, ¿cómo vas como trabajando esa información también junto con todo lo otro que tú haces? Una vez que examino al paciente, que sé lo que tiene, el síntoma, los problemas que trae, mido el campo energético. Ya. ¿Y cómo lo mido? Lo mido con una antena, que es un biotensor, es igual que un péndulo, pero es una antena. Entonces yo hago recostar al paciente en la camilla y voy midiendo. Mido los chakras, mido los centros de energía. Voy viendo si hay fugas, si hay oscilaciones, dónde están los problemas y puedo poner ahí lo que Carvajal nos enseñó, que son resonadores, que son campos de información en los pies, en las manos, en la cabeza, y hago circular la energía coherente en el paciente. Estoy trabajando en un campo de energía. Trabajo desde lo sutil a lo profundo, del nivel más alto al nivel biológico. Vuelvo a medir al terminar cómo queda el paciente. Siempre me aseguro de que el paciente salga bien, salga con sus campos cerrados, ordenados. Qué bonito. Te dando ganas de ir a verte. Por favor, estás invitadísimo. Y todos están súper invitados. Va a quedar publicada la página de Rodrigo, su clínica. La verdad es que conocer médicos que están buscando la salud más allá de todo es algo fantástico. O sea, es como un bálsamo porque todos necesitamos tener mucha información y poder caer en buenas manos. Así que bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y continuamos después conversando con el doctor Rodrigo Alcázar. Hola, acá estamos en www.radiohoy.cl con Rodrigo Alcázar, médico integrativo, que estamos dando acá un banquete de salud y de conocimiento. Te quería preguntar respecto a un tema que hoy día está muy potente en nuestro país, imagino que en todo el resto del mundo, que es respecto al SIBO, ¿cierto? El sobrecrecimiento bacteriano y las enfermedades, colon irritable, Crohn y todo lo que se va generando como el sistema digestivo,
¿Qué experiencia tiene y qué mirada tienes tú al respecto y cómo lo abordas tú con tus pacientes? He tenido que seguir estudiando porque yo reconozco que al principio llegaba un paciente que se hinchaba, entonces yo le preguntaba, ¿qué te hincha? La leche y el queso. Ese era un paciente intolerante a la lactosa. Deje de comer leche y tomar queso. Eso es para los terneros. Muy bien, iba bien. Tome leche de avena, de soya, de coco, perfecto. Quesito de cabra si quiere un poquito bueno. Otro paciente se hinchaba y se molestaba con el gluten, intolerante al gluten. Hay unos pacientes que les salen los exámenes positivos. Esos son celíacos, anticuerpos positivos, gliandina, en fin. Pero hay otros pacientes que les salen negativos. No son celíacos, pero se comportan como celíacos. Comen pan o tallarín y se hinchan y se inflaman. Deben evitar el gluten, ¿no? Pero luego venían pacientes que me decían, me hincho con la fruta, me hincho con la verdura, me hincho con el agua. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y ahí empecé a profundizar en el tema del SIBO. Entonces, hoy día estoy pidiendo un examen muy específico que es el test de aire expirado con lactulosa. Entonces tomas el azúcar, soplas una maquinita y te dice si tienes SIBO metano, SIBO hidrógeno. Hay dos tipos de SIBO, metano o hidrógeno, porque hay bacterias productoras de metano o de hidrógeno y otras de azufre, de sulfuro también. En estos pacientes, dependiendo del problema, hay que dar un tratamiento con rifaximina o neomicina. Entonces tú les puedes ir manejando el SIBO con esto, 12 días, 15 días, en fin. Y van muy bien y se les pasa todo. Pero hay algunos pacientes que pese al tratamiento no mejoran. Y en estos pacientes empecé a preguntarles, ¿cuál es el conflicto que tienen? Y me encontré con que detrás de un SIBO hay un problema de identidad. No se animan a cambiar situaciones de vida que pueden ser muy profundas. Un matrimonio que ya no funciona, un hijo que está en las drogas y no le pueden decir nada, un jefe que es un tirano y déspota, una situación que quieren cambiar y no lo pueden hacer. Ahí entendemos entonces toda la maravilla y la sabiduría que las bacterias, virus y hongos nos transmiten al cuerpo, nos están empujando a dar un salto cuántico que por alguna razón no lo estamos pudiendo hacer. Y de nuevo vamos a un nivel más alto, ¿no? No es solo la pastilla o el antibiótico o la comida, es un poco el conflicto en el que el paciente va entrando y no lo logra resolver. Te hago una pregunta. ¿En esos pacientes hay hongos? Sí, porque les pido también un Candy Test, que es un examen de sangre, porque el hongo, aunque tú pongas el cultivo, las heces, no te da nada. Pero en la sangre sí, IgG te da respuesta y sí hay hongos. Es muy curioso porque también desde el punto de vista de la biodecodificación de los microbios, que es algo que se ha desarrollado muy de a poco, la gente no lo conoce mucho, ¿cierto? Hay un autor argentino, se llama de apellido Burón, que él ha decodificado los microbios, pero también uno de mis maestros, que es Miguel Ojeda, que es un médico mexicano, que es discípulo de Gois, con quien yo me formé en la microbioenergética, él habla que el conflicto de los hongos es un conflicto de identidad. Y cuando tú estás haciendo un conflicto de hongos, es porque estás en un conflicto de identidad. Y tú lo acabas de decir sin que tuviéramos ese conocimiento en común. Entonces me llamó mucho la atención cómo un conflicto de identidad se va a expresar también en el SIBO y van a haber hongos presentes. Es muy interesante porque finalmente vamos a que la información es el nivel más alto. O sea, y también, como decía Maturana, Varela, y como dice el doctor Ojeda, si tú cambias la información, vas a cambiar la biología. Totalmente de acuerdo. O sea, en lugar de estar buscando solamente la operación, el medicamento, si tú vas a la información, lo que el paciente está viviendo, a lo mejor te evitas todo lo que viene después. Intervenciones, medicamentos, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y a la gente, a los pacientes, lastimosamente les dicen, usted tiene colon irritable, tome un medicamento para no hincharse. Y el paciente puede estar meses, años tomando un medicamento, cuando el conflicto está en un nivel más alto, que es la información. Claro. Entonces yo invito a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, hagan una especie de autoobservación. Empiecen a mirar, a revisar su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué los conflictúa? Y atrévanse a hacer los cambios necesarios.
Esto me lleva a otra cosa, que eh, hay un, hay un autor que se llama Karpman, psicólogo, que él habla de los triángulos patológicos Uf, de Karpman, ¿cierto? Que te lo he hablado otras veces, que hay un salvador, una víctima y un victimario. Entonces, una de las cosas en las cuales uno ve que a veces no funciona la relación médico-paciente es porque el paciente se siente una víctima de la enfermedad es el victimario y el médico es el salvador. Entonces, este salvador que llega como de arriba a salvarte, se convierte en un triángulo patológico, porque finalmente no te va a sanar porque tú no eres responsable. Y lo que estoy viendo un poco escuchándote a ti hablar de cómo enfocas la salud y enfocas la relación con el paciente, es haciéndolo tomar responsabilidad. Es decir, tú eres responsable de tu salud. eso es absolutamente cierto y lo aprendí de mis maestros, el doctor Ovirne de Colombia, médico bioregulador, el doctor Carvajal. Es decir, debemos empoderar al paciente. El paciente tiene que ser el elemento activo en la terapéutica. Pasaron las épocas y los años donde el paciente era el pasivo, tú le dabas el medicamento, la droga, la sanación. Ya no, esa época se terminó. Mm. Claro, porque en la medida que la persona, por ejemplo, lo que decías tú, si la persona entiende que está en un conflicto de identidad y que su colon irritable no depende de que le den un medicamento más fuerte No. o tomar más antibióticos o lo que sea, sino que depende de que diga, tengo que hacer frente a una situación. Sí. Tengo un conflicto con mi hijo, tengo un conflicto en mi trabajo y tengo que tomar acción y asumir las emociones que estoy sintiendo y el conflicto, porque finalmente el cuerpo, biológicamente, la única forma que tiene para adaptarse al cuerpo es biológica. Entonces, uno está viviendo un conflicto que lo ve como algo humano, pero el cuerpo lo va a ver como algo biológico y va a buscar adaptarse biológicamente. Esa es la maravilla, ese es el descubrimiento genial de Hammer y los seguidores y todo lo que él estudió hoy día se ha vuelto a estudiar y a revisar y se ha encontrado que es cierto, que el cuerpo tiene una inteligencia biológica. Hay algo que se llama la inteligencia biológica y no te pregunta a ti si sí o no, lo hace, el cuerpo lo hace. Mm. Una mamá que siente mucha pena por un hijo o un familiar puede hacer un quiste de mama. Y la mama va a crecer. Una persona que no tiene trabajo y dinero puede hacer un crecimiento de estómago. El cuerpo lo hace, no te Claro. pregunta. Es Claro. una inteligencia biológica que hay que empezar a leerla y decodificarla. Yo estaba leyendo un libro que se llama Being You, que es un libro de neurociencia, que en el fondo siendo tú, que es súper interesante, y ahí el autor habla de que las emociones son viscerales y lo que está haciendo es la forma en la que tiene el cerebro de interpretar lo que pasa en la víscera. Y lo que está diciendo ese científico está diciendo exactamente lo mismo que dice Hammer, de otra forma. Claro. Que finalmente la emoción es cómo está la biología activándose para resolver un conflicto biológico. Y por eso no es que la emoción te enferme, sino que es la forma en la que el cerebro va a activar a esa víscera para adaptarse a lo que estás viviendo. Entonces tú estás viviendo un conflicto, qué sé yo, perdiste el trabajo, para ti es un problema humano, pero tu biología lo va a interpretar como algo, me voy a morir de hambre. Y va a activar el hígado porque el hígado es el órgano que te ayuda a vivir sin comer. Dice, si me voy a morir de hambre y voy a estar sin comer, el hígado es el que hace un conflicto. Y si activa el colon porque te sientes que te han hecho una chanchada, te va a hacer un pólipo en el colon. Claro. Y si activa el hueso porque te sientes desvalorizado, me botaron porque no sirvo, te va a dañar el hueso. Entonces es una maravilla entender este nuevo lenguaje biología, mente, cuerpo, ¿no? Ese es el futuro para mí. Absolutamente. Y el futuro ya está acá. Así Estamos es. nosotros viviendo una época con mucha información y claro, hay información contradictoria o aparentemente contradictoria, pero siempre hay un hilo común que las conecta todas estas informaciones. Vamos a escuchar una canción, justo hablando de que el tiempo ya está acá, de Pink Floyd, que se llama Time. Oh. Hola, estamos de vuelta ya después de escuchar esta fantástica canción de Pink Floyd, que dura un ratito largo. Y vamos a ir cerrando ya con Rodrigo Alcázar. Ha sido un programa de lujo, de lujo. Y te quería preguntar, Rodrigo, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Qué es lo que ves tú
como un todo, no solamente la medicina alopática, sino que tú que has visto la medicina integrativa, todo esto, ¿cuál es el paso que viene o hacia dónde estamos yendo? Querido Juan Francisco, yo siento que la medicina está vestida de ciencia y desvestida de amor. Yo siento que hemos avanzado muchísimo en la tecnología. Hoy día se hacen operaciones con robots, que es fantástico. Y si hoy día me cayera un pedazo del techo en la cabeza y yo te pediría que me lleves a la urgencia para que me hagan una sutura, no preferiría que me hagan Reiki porque eso es para otra cosa. O sea, todo en su lugar, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de enfermedad crónica, diabetes, enfermedad cardiometabólica, infartos al cerebro, al corazón, oncología, lastimosamente vemos que hay algo que falta ahí. Entonces el paciente se cronifica y se llena de medicamentos. Un tema delicadísimo es la gente que está con colesterol alto y está tomando estatinas. Y eso lastimosamente los está llevando a una demencia. Yo sé que lo que digo es muy delicado y me hago cargo porque hay mucho escrito sobre esto, Sí. mucho estudio que está avalando esto. Entonces, ojo con el tema, ¿no? ¿Hacia dónde va la medicina? Creo que la medicina va hacia una toma de conciencia y un empoderamiento de las personas. Creo que va hacia un cambio en las actitudes para desarrollar nuevas aptitudes. ¿Cuánto ejercicio hago? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo están mis relaciones emocionales? Porque a través de estos pilares la gente va a poder construir una salud más sólida, más coherente. Una medicina preventiva creo que es lo que viene a futuro. Llegará un día, Juan Francisco, en que la medicina sea un consejo, un cambio de actitud frente a la vida, frente a las dinámicas de lo que la gente está viviendo. Sí, un poco lo que ahí en el corte hablábamos, tú decías, imagínate cómo sería que a los niños se les enseñe a decodificar y entender sus síntomas y lo que les está pasando, a conectar desde muy pequeñito con sus emociones, sería también otro mundo. Claro, la educación nos enseña a competir, nos llena la cabeza de información, pero yo no sé hasta qué punto esa información nos prepara para un mundo que cada vez es más desafiante y más competitivo. Sí. Sí, me quedé como para adentro, porque estamos, en el fondo, partimos hablando de biología, de medicina, pero nos vamos metiendo finalmente, la semana pasada estuvimos con Vistara, que ella es del mundo del yoga, del cuerpo, hablamos mucho también de los estados de conciencia, cómo finalmente la salud o la enfermedad es un estado de conciencia. Porque, sin llevarlo a la cosa muy volada, estado de conciencia, la conciencia es el darte cuenta. Tal cual, eso es. Es darte cuenta. Y el estado de conciencia de la salud es la inconsciencia de tu cuerpo. Y tu cuerpo te está gritando a través de los síntomas, esto no lo has visto, esto no te has hecho cargo, esto no lo has tomado, y te está mostrando a través de la activación de microbios, de síntomas, y te está invitando un poco o confrontando a conectar con no solamente con tu emoción, sino que conectar con aquello que tú estás negando y que el cuerpo te lo está mostrando. Entonces el estado de conciencia es, me doy cuenta, si yo empiezo a dar cuenta y empiezo a tomar conciencia, empiezo a salir de ese estado de enfermedad, del estado agudo o del estado crónico que dices tú. La vida es un proceso de toma de conciencia. Las crisis son el bendito momento y la oportunidad para hacer un cambio. Yo siempre digo, bendita crisis, ¿no? Porque después de una crisis siempre hay un cambio, siempre te orienta hacia algo, algún paso, alguna mejora. No hay que tenerle miedo a la crisis, hay que saber vivirla y enfrentarla. Recordemos a Hammer, descubrió que los pacientes que se enferman más son los que se guardan las cosas en silencio y no hablan. Claro. Así que hay que hablar, hay que contar lo que a uno le pasa. Tal cual. Tal cual. Bueno, yo creo que ha sido un programa bien redondito. Seguramente vamos a tener una segunda parte en otro momento porque nos quedamos con ganas de seguir profundizando y quizás en algo más específico, pero
se nos va acabando el tiempo, tenemos que entregar, pero me gustaría como cerrar un poquitito esto con cuál sería como tu mirada final como para recomendarle a las personas que están escuchando este programa y viéndolo en podcast también, queda después en Spotify. ¿Cuál sería como el consejo fundamental en el día a día? Decir, ya tuviera que enfocarse en un par de cosas como para estar saludable, para encontrar la salud. ¿Cuál sería como tu mirada, tu consejo a una persona? Juan Francisco, creo que hay pilares claves para construir la salud y uno de ellos es la alimentación. Revisen qué están comiendo. Mientras más natural, mejor. Menos procesado, menos químico, menos lleno de preservantes, edulcorantes, en fin. Hagan ejercicio, muévanse. El cuerpo está hecho para moverse. Tienen que moverse 3 veces a la semana, lo que les guste. Baile, piscina, bicicleta, saltar, correr, lo que quieran. Cultiven emociones saludables. Dejen de pelearse, de enojarse con la gente. Perdónense a sí mismos. Detrás de toda enfermedad autoinmune hay una bronca, hay un castigo, hay una culpa enorme. Y duerman antes de la medianoche, duerman bien, duerman profundo. Estos son los pilares que me acompañan a construir la salud, así que con mucho cariño se los entrego para que los cultiven. Te quería dar muy profundamente las gracias, ha sido un programa muy bonito y bueno, los invito a todos a seguir descubriendo qué es lo que es la salud integral, hacerse esta pregunta, ¿qué es la salud? ¿Cómo estoy más sano? ¿Cómo estoy más feliz? ¿Cómo estoy más pleno? Y no delegar la salud en un tercero, en un médico, un terapeuta, en un chamán, en un brujo, sino que la salud es propia. Cada uno de nosotros construimos la salud y tenemos que cuestionarnos, decir, si estoy enfermo, ¿por qué me enfermé? Y profundizar en eso. Así que muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros hoy día y muchas gracias a todos ustedes por haber también participado en esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.